Durante un tiempo practiqué exploración urbana. Fue en una época en la que aún no se le conocía bajo ese nombre. Incluso YouTube aún no aparecía por la red e Internet. Era algo que apenas estábamos conociendo. Solíamos salir cada fin de semana. Unos amigos y yo vivimos cerca de varios pueblos abandonados, por razones de privacidad. No daré el nombre de mi ciudad, solo les diré que se encuentra rodeada por varios poblados abandonados y uno de ellos es famoso por albergar un hospital psiquiátrico en el que ocurrieron varias desgracias y escándalos que obligaron a cerrarlo. El caso es que los chicos y yo solíamos asistir a estos lugares, siempre de día. Se podría decir que ese era nuestro pasatiempo favorito. Durante estos paseos conocimos diferentes lugares, siempre dejando de lado al hospital, y es que a este lugar le guardábamos un gran respeto, pues eran varias las historias que rodeaban a ese lugar, sobre todo a la zona donde estaba instalada la morgue. Eran muchas las historias que se contaban entre los jóvenes, y ya saben cómo es cuando se es joven, por fuera dices dudar de todas estas historias, mientras que por las noches ni duermes, al recordarlas. Es curioso, aquello que más nos aterra, más nos atrae. Y así fue que terminamos obsesionados con la idea de ir a explorar al hospital. De hecho, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera sobre aquel lugar. El lugar es el más alejado de todos los poblados abandonados, y para llegar, necesitábamos que alguien nos llevara. Fue difícil convencer al padre de alguno de nosotros para que nos llevara. Al final terminó ofreciéndose a llevarnos, el hermano mayor de mi mejor amigo, pero nos puso de condición que le dejáramos acompañarnos. Comenzamos a revisar el pequeño hospital, en el cual ya no quedaba mucho material en la primera sala, solo unos muebles destruidos en una zona que creímos era usado como recepción, más bien estaba lleno de basura y grafitis sin sentido. Pasamos varios pasillos con salas pequeñas, esperábamos encontrar algunas camillas oxidadas u otro material, pero no quedaba nada, solo basura y más grafitis. Dimos varias vueltas intentando adivinar cuál sería el área donde estaba instalada la morgue de la que tantas historias se contaban. Jamás habíamos visto una, solo las que salen en las películas de terror. No encontrábamos el sitio, incluso empezamos a creer que podía ser cualquier cuarto que aún estuviera de pie en el edificio. Otro de mis amigos comenzó a decir que la morgue no existía. De repente, captó nuestra atención un grafiti que desentonaba con todos los demás. Era diferente. No eran solo letras sin sentido. Era un mural, un dibujo que sería muy difícil pasar desapercibido. En el grafiti se veía una cabeza sin rostro, con sus manos deteniendo el marco de una pequeña puerta de metal. No sé por qué, pero a pesar de aquella figura que no contaba con un rostro, transmitía cierta sensación de miedo e incomodidad. Inesperadamente, uno de los chicos gritó de terror, y todos nos giramos en dirección a él, para ver qué le ocurría. El chico nos dijo que vio un rostro asomarse dentro del grafiti. Como pueden esperarse, ninguno le creímos, al contrario empezamos a atacarlo con burlas. Mientras nos burlábamos de mi amigo, me di cuenta que a un lado del grafiti, el muro mostraba un relieve que no concordaba con el resto de la pared. Me acerqué a ese muro y lo golpeé con el puño. El golpe me devolvió un sonido hueco. Me imaginé que ese muro solo estaba superpuesto, o que era de esos que ponen con tabla roca. Para esto los chicos ya estaban revisando junto conmigo el muro. Revisando los bordes, nos percatamos que el muro sí estaba fijo con algo. En eso, el chico más grande dio una patada al muro. Este se rompió como papel. Al parecer el material sí era como una especie de tabla roca, que con la humedad se había podrido a tal punto que era fácil romperlo. Retiramos una gran cantidad de muro, revelando una pequeña puerta de metal con una pequeña abertura, donde antes hubo un cristal. Empujamos la puerta y ésta cedió fácilmente. Del otro lado, justo a 2 metros, estaba otro marco, con una puerta derribada en el suelo. Entramos por el pasillo hasta una enorme sala un poco oscura.
Algunos rayos de luz entraban a través de unas pequeñas ventanillas que estaban a lo largo de la sala. Gracias a esta luz, pudimos ver un largo pasillo, repleto de compartimentos, todos en fila de 3. Algunos aún mantenían sus pequeñas puertecillas y a otros les habían sido arrancadas. Habíamos localizado la morgue. En ese sitio nos encontramos con más grafitis parecidos al de la entrada. Había varios donde se mostraba al mismo tipo sin cara, mientras que en otros solo se veían símbolos, tales como cruces invertidas, pentagramas, cosas que uno encontraría en un rito satánico. Era raro encontrar ese tipo de simbología en un lugar como aquel. Hasta donde yo sabía, jamás vi en las noticias o escuché algún rumor de que en mi región se realizaran este tipo de prácticas. De la nada uno de los chicos comenzó a saltar, diciendo que algo le caminó entre los pies. Todos dijimos que era una rata. Sin embargo, el chico dijo que fuera lo que fuera que pasara por sus pies, se veía diferente, pues tenía las extremidades demasiado largas para su cuerpo. Yo no le creí nada, puesto que era muy difícil ver claramente cualquier cosa en aquel sitio por la poca iluminación. De nuevo, otro de los chicos gritó que vio algo saltar hasta uno de los compartimentos. Él dijo que parecía un muñeco. Para esto los chicos dejaron de bromear y se quedaron en silencio, pues el chico que había gritado era el hermano mayor de mi amigo y de cierta manera le creíamos más que a cualquiera. Aunque nos sentíamos un poco nerviosos, seguimos explorando el lugar. Encontramos un par de planchas donde colocaban los cadáveres para realizar las autopsias. Estaban hechas de un material de cerámica y lucían completamente invadidos por una especie de musgo. Tuve la gran idea de pasar una mano por la plancha. Sentí el musgo directamente, casi vomito. Se sentía asqueroso, como si tocaras excremento, y olía parecido. Mi mejor amigo encendió una pequeña lámpara. Todos comenzaron a decirle que debió haberla sacado desde un principio, y él se defendió diciendo que no se acordaba que la traía en el bolsillo. Me iluminó la mano. Entonces vimos que la tenía manchada con un musgo color rojizo. Se veía extraño. Por lo regular el musgo siempre es de color verde. Me limpié el musgo en el pantalón. De nuevo el hermano de mi mejor amigo nos dijo que vio algo moverse en uno de los compartimentos. Nos acercamos y él nos pidió que escucháramos. Todos guardamos silencio y escuchamos como un murmullo, que me sería muy difícil explicar, pues apenas se distinguía. Era como si algo muy pequeño intentara hablar. Aparte el lenguaje era indescifrable. No parecía español, inglés, ni ningún otro idioma que conociera. El contenedor de donde provenían los sonidos tenía puerta y estaba cerrado. Los chicos querían abrir la puerta, mientras que yo les decía que no me parecía buena idea hacer eso, que sería mejor irnos ya de ese lugar. No me quisieron hacer caso y se pusieron a abrir la pequeña puerta, mientras que el chico de la linterna iluminaba. Batallaron un rato para poder abrir la puerta, pues éstas presentaban un extraño mecanismo de seguridad y aunque no tenían ningún candado, les costó un rato descifrarlo. Sin embargo, cuando al fin pudieron abrirlo, el chico de linterna iluminó directamente dentro del compartimento. Todos los chicos se hicieron para atrás horrorizados. Yo, en un acto de completa estupidez, me acerqué a ver qué era lo que les había aterrorizado tanto. Aún con la escasa iluminación, pude notar un par de siluetas. Parecían muñecos a los que les brillaban los ojos. Se me quedaron viendo y unos segundos después se me echaron encima. Intenté gritar por ayuda, pero caí en cuenta de que estaba completamente solo. Los chicos se fueron dejándome solo. Tengo una laguna mental acerca de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es que estaba en la camioneta con los demás chicos. Me dijeron que regresaron por mí porque gritaba desesperadamente, pero que no me encontraron en la morgue, sino hincado, frente al grafiti del hombre sin rostro. Regresamos a nuestras casas de inmediato y dejamos de salir por un tiempo, pues todos los chicos estaban aterrados. Yo, más que asustado, me sentía extraño, sobre todo por ese lapso de tiempo en el que no recordaba nada. A veces en las noches despertaba gritando, asustado, aunque jamás recordaba lo que acababa de soñar.
Después de un tiempo de repetidas veces pasar lo mismo todas las noches, comenzaron a traer problemas en mi salud, pues durante el día no sentía que hubiera descansado, y es que eran repetidas veces en que despertaba cada noche. Por consejo de una tía, comencé a ver a una persona que se dedicaba al hipnotismo. Gracias a él pude recordar qué fue lo que me pasó aquella vez en esa morgue abandonada. Recordé que salí corriendo antes de que esas extrañas siluetas me atraparan. Salí corriendo por el pasillo y justo cuando pasé junto al grafiti, vi cómo en el rostro vacío se formaba una cara aterradora. Esto me hizo perder el conocimiento. No pude recordar más allá de lo que pasó en la morgue. No sé si algún ente o espíritu en ese lugar me habrá hecho algo. Sin embargo, después de las sesiones de hipnotismo, pude volver a dormir sin problemas. Los chicos seguido hablaban sobre las extrañas criaturas que vimos en la morgue. Mi nombre es José Luis. La historia que les contaré a continuación es sobre una leyenda urbana que ha arruinado la relación con mi familia. Cuando situaciones fuera de lo normal suceden, nadie cree que sean reales, hasta que les sucede en carne propia. No he escuchado a muchos hablar sobre este tema, pienso que hemos sido pocos los que hemos sobrevivido. En el verano del 2013 habíamos salido a acampar con mi tío Raúl. De mi familia, él era el más aventurero. Le encantaba conocer lugares, escalar, pescar, cazar, entre otras actividades al aire libre. Yo solía ser un joven tímido, no estaba acostumbrado a salir más allá de mi ciudad. Buscábamos un bosque en particular, del que no daré nombre para evitar que acudan curiosos. Solo diré que se encontraba en Guadalajara. Mi tío tenía muchas ganas de conocerlo, ya que nunca había ido. Para mí sería la primera noche que pasaría al aire libre. De camino nos encontramos con un señor que tendría cerca de unos 50 años, y le consultamos sobre el bosque. El hombre nos preguntó si estábamos seguros de querer acampar allí. Esa advertencia me dejó un sabor amargo en la boca. Sonaba incrédulo. Nos dio las indicaciones para llegar, aunque no parecía muy a gusto, pero antes de irnos nos advirtió: si escuchan a perros ladrar, aunque los sientan en sus espaldas, no deben voltear. El tío Raúl agradeció diciendo un sí, gracias de manera sarcástica, y continuamos con nuestro viaje. Le dije a mi tío que esto no me gustaba, pero él me explicó que se suelen hacer este tipo de bromas cuando se ve a alguien tan joven como yo. Tenía 19 años en aquel entonces. Entramos en el bosque con la camioneta hasta donde el camino nos permitía pasar. En una zona bastante lisa, armamos nuestra tienda. Tomamos nuestras cañas de pescar y gracias al arroyo que teníamos conseguimos algo para comer. Solo faltaba la fogata. El tío me dijo que me enseñaría a prepararla de modo silvestre, sin la necesidad de un encendedor. Nos adentramos en el bosque en busca de leña cuando el sol comenzaba a ponerse, y entonces oímos perros ladrar detrás de nosotros. Mi corazón se aceleró a 1000 por un momento. Luego reí debido a los nervios. Recuerdo cómo mis piernas temblaban mientras recordaba el rostro del hombre que nos dio la advertencia. Mi tío decía algo de que no creía en leyendas urbanas, pero que no había que subestimar a un perro salvaje. Los ladridos en un principio se escuchaban a unos 10 o 15 metros de distancia. Mi tío intentó voltear, pero por reflejo grité un fuerte no. Pienso que no lo hizo únicamente porque me notó en pánico. Los ladridos se escuchaban cada vez más cerca, pero en ningún momento me percaté de que los perros caminaran. Sus pasos no emitían sonido. Lo único que se oía eran los ladridos, cada vez más fuertes, indicando que se estaban acercando. Recuerdo que mi tío perdió la paciencia mientras balbuceaba algo que no logré descifrar. Cargó su escopeta y me ordenó que avanzara. No quería dar un paso hacia adelante, tampoco me quería quedar allí. Solo deseaba no haber estado en ese bosque. Sin embargo, él no estaba asustado por la leyenda, se preocupaba por no alterarme más de lo que ya estaba, además de no ser mordido por los perros. Con paciencia mi tío me hablaba de manera pausada para convencerme de que caminara. Los ladridos de los perros se escuchaban cada vez más fuerte,
No me explico cómo. Escuchaba el ladrido de un perro como si estuviera detrás de mí. Podía sentir su húmeda respiración en mi cuello. Aquello no tenía sentido. Yo medía 1,70 m. El grito eufórico de mi tío me obligó a correr hacia adelante. Él me advirtió que podría disparar para que no me asustara aún más. En ese momento lo dejé atrás, aunque fueron pocos metros. Pude oír el roce de las ropas de mi tío y algunos pasos. Luego de eso, nada. Los ladridos desaparecieron. Mi tío no había disparado, tampoco escuché sus pasos. El suspenso por saber qué sucedía comenzaba a torturarme la mente. Llamé a mi tío. No tuve respuesta. Lo llamé por una segunda vez levantando el tono de mi voz. Seguía sin respuesta. En la tercera lo llamé con un grito. Nada. Ese instante fue eterno. No supe descifrar si fue 1 minuto o media hora. Al no oír más los ladridos de los perros, volteé. No veía a mi tío por ningún lado. No estaba él, su gorra, su escopeta. Desapareció sin dejar rastro alguno. Aquella situación no la podía aceptar. Recuerdo que él llevaba unas botas puestas. Sus pasos en el bosque habían sido más escandalosos que los míos por las hojas y las ramas que pisamos. No había manera de que él hubiera evitado el sonido de sus pasos, aunque se lo hubiera propuesto, para hacerme una broma. Regresé a donde estaba antes de escuchar a los perros. Inspeccioné el suelo y no logré encontrar ningún rastro, ni siquiera de sangre. Comencé a llamar a mi tío entendiendo que era una broma. Le dije que era suficiente, que ya me quería ir. El sol estaba terminando de esconderse en el horizonte y yo no sabía qué hacer. Tenía los peces, pero no sabía preparar una fogata. Me fui hasta la camioneta. Solo me quedaba esperar a que mi tío regresara. Encendí las luces del interior del vehículo. La noche era intensa. Solamente se veían las estrellas en el cielo y el leve reflejo de la luna sobre el arroyo. Me estaba sintiendo mejor. Pero las horas pasaban y mi tío seguía sin aparecer. Una sensación de culpa me obligó a buscarlo. Tomé una linterna y decidí recorrer los alrededores. No podía seguir así. Comencé a asustarme al iluminar entre los árboles. Nada más podía ver donde la luz llegaba. El resto era totalmente oscuro. No solamente temía de la leyenda de los perros, temía encontrarme con algún otro animal. Algo moviéndose entre las hojas me aterró, pero al instante noté que era un sapo. Llamaba a mi tío mientras iluminaba con mi linterna, pero seguía sin dar señal alguna. El bosque no me daba seguridad. Decidí regresar a la camioneta y dormir allí, pensando que en la mañana vería qué hacer. Me di la vuelta para dirigirme hacia la camioneta. Estaba a tan solo unos 30 metros. Nuevamente los ladridos de los perros a mis espaldas. Quedé petrificado. El miedo que sentía era mucho más grande que antes, ya que ahora era de noche y estaba solo. La linterna comenzó a parpadear. No podía creer que justo en ese momento me traicionara. Luego de varios parpadeos se apagó por completo. Me oriné en los pantalones mientras me devoraba la oscuridad. Los perros cada vez se oían más cerca. Sus ladridos eran claros, aumentaban, se acercaban, pero no sentía los pasos. De nuevo sentía el ladrido en mis espaldas. El aliento húmedo sobre mi nuca no tenía sentido. Me estaba hiperventilando del terror, pero no me podía mover. Estaba tratando de tomar coraje para correr hacia la camioneta y refugiarme dentro, pero no lo lograba. Sentí algo húmedo gotear en mi hombro, y fue cuando no lo soporté. Corrí hasta la camioneta mientras gritaba. Tropecé con un tronco a pocos metros de llegar. Caí en un instante. Mi rostro golpeó contra el suelo. Había entrado tierra y algún trozo de hoja en mi boca, pero no me importó. Me levanté como pude y llegué. Entré por la puerta y me quedé en el asiento del acompañante. Seguía viendo al frente. Aseguré las puertas y subí los vidrios. Los perros ya no los escuchaba. Ya no sabía qué pensar, si eso que sucedía era real o no. Observé mi reflejo en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el rostro sucio y algo lastimado por la caída. Mi expresión daba lástima. Me limpié como pude el rostro.
Busqué algo de agua en la guantera, tomé un sorbo y escupí la tierra que tenía dentro de mi boca. Los ladridos comenzaron de nuevo. La sorpresa me obligó a soltar mi botella y cayó, derramándose el agua. De nuevo los perros se escuchaban a lo lejos, se acercaban poco a poco, pero esta vez había algo distinto que lo empeoró todo. Llegó un momento en donde escuchaba el ladrido de un perro detrás de mí, y era imposible que eso sucediera. Detrás de mí había un vidrio, ya que era una camioneta para 2 personas. Ya no sabía qué hacer ni qué pensar. Recordé en ese momento el espejo retrovisor, y sin mirarlo levanté. No miraría atrás, y no quería probar qué pasaría si miraba el espejo. Comencé a llorar aún más fuerte por la desesperación. Lo demás desapareció de mi mente. Para cuando me di cuenta, un doctor pasaba una luz por mis ojos. Mi madre estaba alterada. Sé que ella hablaba con el doctor, pero las palabras no las descifraba. Perdí el habla por 2 días, y cuando por fin pude hablar expliqué a mi familia y a la policía lo que sucedió. El oficial que estaba tomando mi declaración, no estoy seguro si me creyó o no, pero sí me dijo que había 20 desaparecidos en ese bosque. Mi relato coincidía con el de alguien que declaró una situación similar. Al describir quién me dio la advertencia, el oficial se mostró interesado. Logramos verificar que quien nos advirtió en el bosque también contó lo mismo a las autoridades. Todo quedó en un trauma por shock. Mi historia pasó por un delirio inducido indirectamente por aquel hombre. Mi madre al día de hoy no me habla, no me cree en absoluto. Raúl era su hermano. Jamás hemos tenido noticias de él. Suscríbete y activa la campana para más contenido.